Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La riqueza del origen prehispánico, las cicatrices de la matanza de Tlatelolco, la convulsión de los sismos son algunas marcas que comparte con la Ciudad de México, donde nació en 1965. Los fenómenos sociales y la vida íntima se mezclan en su poesía. También es editora, académica y gestora cultural. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, catalán, árabe, polaco y portugués. Fue coordinadora de literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entre sus misiones está hacer visible el arte de la palabra y la esencia de los pueblos. Actualmente es directora de la Casa María José y Octavio Paz. En 2023 recibió la Medalla Excelencia Artística en el área de poesía que otorga la Asociación para las Bellas Artes de Ciudad Obregón, Sonora. Hoy escucharemos la historia y la poesía en voz de su autora, Leticia Luna. Déjate envolver por su fulgor, porque ya está encendida. La fogata. Además de destacar su trabajo como poeta, es imprescindible mencionar el trabajo que ha hecho para dar a conocer y para que conozcamos mejor nuestra historia a través de las letras, de la literatura, de la poesía de las mujeres mexicanas. Muchísimas gracias a la maestra Leticia Luna por acompañarnos esta noche. Bienvenida a La Fogata. Muchísimas gracias. Pues estamos muy contentos porque sabemos que tiene un trabajo muy importante, no solo como creadora, sino también como promotora de las artes en nuestro país. Y creo que esa es una labor titánica porque pues tiene que ver con reunir a muchas voluntades también, ¿no? Y conocer también el trabajo de los artistas que pues gracias a la historia y a la trayectoria de México hay muchos en activo. Maestra, platíquenos un poquito, ¿usted cómo se acerca al mundo de la literatura? ¿En su casa había libros? ¿Fue en la escuela? ¿Cómo fue este camino? Pues bueno, primero que nada es un placer estar aquí en este programa con una fogata, con el fuego, el viento, la tierra de Morelia, el agua. La literatura es una de las bellas artes imprescindibles para comprender la historia de nuestro país, las manifestaciones de muchos autores y autoras imprescindibles en las letras mexicanas, pues que han ayudado a forjar las conciencias, la estética de muchos niños y jóvenes que creo que hace bastante falta en las escuelas, en los barrios, en los estados, expander estas voces de la literatura nacional para que sean conocidas, no solo la tradición, sino también los poetas, los escritores en activo. Yo me acerco a la literatura básicamente por autores de mi infancia. Mi abuela siempre me preguntaba cuando comencé a estudiar el primer grado de la primaria, ¿qué quería hacer yo de grande? Y a lo largo de todo el ciclo escolar, pues no sabía, diario me presentaba una profesión distinta, hasta que en la última página del libro de español encontré dos poemas, uno de Gabriela Mistral y otro de Alfonsina Storni, que decían abajo de los nombres de ellas, poetisa. Y ese día llegué muy feliz a mi casa a decirle a mi abuela, esto es lo que yo quiero ser. Y bueno, pues fue una intuición, un deslumbramiento, una revelación, pero básicamente toda mi infancia pues estuvo poblada de libros en las bibliotecas escolares, sobre todo en los libros de viejo, de las librerías de viejo de la colonia Roma, del Centro Histórico de la Ciudad de México, donde gracias a mi abuela que me compraba estos libros, pues yo pude acceder a conformar una biblioteca, a rodearme de libros. Hoy en día, pues mi biblioteca ya es alrededor de 10,000 volúmenes. He necesitado otro departamento incluso para albergarlos. Y bueno, pues siempre en contacto con ellos, con la lectura, con impartir talleres, con descubrir autores. Pero básicamente, pues mis autores de infancia fueron Nezahualcóyotl,
¿no? Porque mi abuela, siendo de Tlaxcala, hablaba náhuatl y otomí. Mi madre, que falleció cuando yo era muy niña, también hablaba náhuatl. Y entonces siempre, de alguna manera, tuve contacto con estos idiomas, aunque se perdió en la familia, pero Nezahualcóyotl y los poetas del mundo antiguo. Y bueno, pues después siguió Sor Juana Inés de la Cruz, Ramón López Velarde, Amado Nervo, en fin, una serie de autores imprescindibles para la formación de cualquier niño o joven que se acerca a las letras. De esta herencia, entonces, también esa presencia de las culturas prehispánicas en su poesía. Sí, efectivamente es una de las vertientes de mi propia creación literaria, que incluso ha sido señalada por algunos de mis lectores, de la gente que se acerca a mi poesía, porque este mundo prehispánico pues siempre ha estado presente en mi imaginario literario. ¿Y qué fue lo primero que escribió? ¿Cómo empezó a asumirse como esa poetisa que quería ser? Bueno, pues de adolescente a los 11 años comencé a publicar mis poemas en los periódicos murales, sí, de la escuela, y escribía cosas como, ¿qué es la adolescencia? Esto que se torna una dolencia. Entonces, y bueno, pues poemas a los héroes nacionales, a las autoras, ¿no? Pero digamos ya mi primer libro pues fue Hora Lunar, un libro que me tardé un poco en publicar, dado que siempre uno cuando empieza, cuando es un autor emergente, está como no muy seguro de la voz, del tono, y que bueno, fue prologado por mi maestro Juan Bañuelos, entonces eso también me dio una seguridad de decir, bueno, pues aquí está, con este libro entro a las letras mexicanas, es un título de un poema de López Velarde, de ahí lo saco, Hora Lunar, en tus brazos, algo así, huele a sal, ni recuerdo bien el verso, pero es de López Velarde, sí. Tuvo mucho que ver entonces también la escuela, que hubiera estos espacios, no sé si algún profesor en la primaria, en la secundaria, abonó también a esa semillita. Sí, desde luego, yo creo que los maestros mexicanos son pilares fundamentales de la educación artística, literaria, científica de este país. Y mi maestra Elba, en sexto de primaria, hizo una biblioteca circular donde nos pidió un libro a cada niño. Éramos grupos muy grandes de 35, 40 alumnos. Y entonces así leímos Tom Sawyer, Moby Dick, Mujercitas, los clásicos de la literatura infantil universal. Y cada semana leíamos un libro de tal manera que al final terminamos leyendo 45, 50 libros en un mismo ciclo. Y eso realmente a mí me dio como una pasión por las bibliotecas, ¿no? Ya en la secundaria, digamos, comencé a hacer mis tareas en la Biblioteca México, una biblioteca impresionante, imprescindible. Hoy en día cuenta con las bibliotecas personales y que es un placer realmente visitar estos acervos. Y ahí yo hacía mi tarea, pero diario iba a la biblioteca. Entonces comencé a encontrar autores increíbles. A los 16 años leí a Arthur Rimbaud, a Baudelaire en esa biblioteca y realmente creo que son autores fundamentales para cualquier poeta. Sí, hasta la fecha siguen siendo, pues son de los clásicos, más bien, ¿no? Así es. Para cualquier poeta en ciernes y también para las personas que aunque no escriban, les gusta leer y conocer todo este amplio espectro que hay en la literatura universal. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero regresando quiero que justo me platique no solo de esos maestros que se dan a través de los libros, que pasan de una mano a otra, sino de aquellos que le dan comentarios a sus escritos, ¿no? Son muy importantes también los talleres en México y han creado generaciones enteras de escritores. Entonces, estamos aquí en La Fogata platicando con Leticia Luna. Le invitamos a que se quede con nosotros porque pues quedan muchas historias por contar. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar en esta fogata del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos platicando con la poeta Leticia Luna. Y bueno, yo dije poeta, usted dice que estaba poetisa. ¿Hay alguna diferencia entre los términos?
Sí, es un término que actualmente no gusta a las escritoras debido a que en el siglo XIX pues fue utilizado de manera peyorativa por algunos periodistas para designar a las maestras, poetas, poetisas que estaban incursionando en el periodismo mexicano. Recordemos, por ejemplo, la revista Violetas de la Náhuac, La Siempre Viva, que pues hicieron un gran trabajo por visibilizar la poesía escrita por mujeres en finales del siglo XIX o en la segunda mitad de este siglo, y que por ser mujeres que también querían profesionalizarse dentro del mundo de las letras, crearon sus propios espacios periodísticos, y esto pues no le gustó a algunos hombres, ¿no? Que decían que eran lloronas, que eran inspiradas, que abandonaban los trabajos del hogar por estar dedicadas a la prensa o a ser maestras. Sin embargo, estas mujeres crearon una conciencia para luchar, por ejemplo, por el voto, para crear asociaciones de mujeres en lucha por esta profesionalización tan necesaria para ellas en esta sociedad mexicana. Claro. Hablando justo de la formación y de la profesionalización, ¿cómo decide, me voy por el lado de las letras, cómo decide qué estudiar? ¿Empezó antes en talleres o se fue directo a lo profesional? Sí, yo vivía cerca del bosque de Chapultepec con mi abuela, con mi padre, y con mis primos visitaba mucho este bosque, y un día llegué a la Casa del Lago. Ahí impartía un taller el gran poeta Homero Aridgis, y entonces yo entraba a las sesiones. Tenía yo 14, 15 años y no sabía bien a bien de qué se trataba un taller, pero me encantó leerlo en esa época. Y poco después él abandonó el taller y se lo dejó a David Huerta. David Huerta pues estaba también muy joven, quizá tendría 25, 26 años de edad. Y me recuerdo que llegó con guaraches, con pantalón de mezclilla, cabello largo, con un suéter de Guatemala. Y entonces ahí yo me empecé a interesar por la poesía, digamos ya en activo, en saber que había escritores que se reunían dentro de lo que hoy conocemos como taller literario. Y bueno, posteriormente asistí tanto al taller de Juan Bañuelos como al taller de la maestra Enriqueta Ochoa. Como sabes, Astrid, el taller de Juan Bañuelos, pues fue de los más antiguos, ¿no? Que se llevaron a cabo en México. Él comenzó en CU en 1968 a impartir talleres, y creo que muchas generaciones de poetas mexicanos aparecieron por su taller. Él también hizo el prólogo de mi primer libro, que siempre se lo he agradecido porque me abrió muchas puertas, no solo en México, sino en Cuba, donde también estudié, y en Nicaragua, en los primeros encuentros de poesía de Granada. En fin, autores que yo les regalaba mi libro, me decían, Juan Bañuelos, o sea, un poeta conocido en el ámbito latinoamericano. Después de estudiar periodismo y literatura en la UNAM, ¿por qué Cuba el posgrado? Bueno, yo trabajé en Bellas Artes desde muy joven. Comencé a dar clases estudiando en el tercer semestre de la carrera, y tuve la oportunidad de realizar cursos internacionales de arte, de educación artística en Cuba, junto con otros profesores de lo que hoy se llama, bueno, lo que se llama los CEDARTS, ¿no? En este caso el CEDAR Diego Rivera, donde di clases 10 años, siendo yo muy joven. Organizábamos cursos en La Habana, en lo que es las Escuelas Nacionales de Arte. Llevábamos estudiantes de los bachilleratos a 2 veces al año, tanto en las vacaciones de Semana Santa como en el verano, a cursar pues pequeños talleres, pequeños especializaciones en música clásica, en ballet, en danza contemporánea, en literatura, en artes plásticas. Y entonces Cuba para mí se convirtió como en mi segunda patria. Hice, no sé, a lo largo de los años 90, pues quizá 15 cursos. Entonces, hasta que decidí estudiar un posgrado en La Habana, centrada en la obra de Lezama Lima y de Alejo Carpentier. Ok. Y de esa experiencia que se ha traído a su vida, digamos, acá a México también como instructora.
Pues sobre todo la disciplina en la educación artística cubana. Una disciplina realmente muy férrea, muy lúdica también y muy especializada en cada uno de los lenguajes artísticos. Este, Fui comisionada por parte del INVAL, el ahora INVAL, antes SINVA, para hacer una investigación sobre educación artística en Cuba también. Y entonces aprendí muchísimo, no solo de la educación artística formal, sino también de la educación artística no formal que se daba en las casas de cultura, en los barrios de La Habana. Ok. Aquí en México, por ejemplo, los EDART, ¿no? Han sido pues un semillero al final de cuentas. Esas personas que tienen cierta habilidad o afinidad por las artes, pues logran encaminarlo, ¿no? Y también convivir y estar pues bajo la tutela, digamos, de artistas que también se dedican a la educación artística. Em, ¿Qué satisfacciones ha tenido este proyecto y cuáles serían los retos actuales? Sí, pues como sabemos, este proyecto educativo dentro de las artes, pues fue una propuesta de la UNESCO y del INVAL en México. Había 10 EDAR cuando yo daba clase en los diferentes estados. Y bueno, di clase 10 años, después pasé a dar clases al Centro Nacional de las Artes, siempre de literatura con los diversos artistas. Y cada que voy a una obra de teatro, a veces que veo una película, que voy a un concierto de música en mi ciudad, me encuentro con un exalumno o una exalumna. Ahora mismo que di una conferencia sobre Sor Juana Inés de la Cruz, ahora que fue su aniversario luctuoso, eh, y su relación con Octavio Paz, pues me encontré con Laila Saab, que fue mi alumna en el CEDAR Diego Rivera. Entonces, creo que el otro día fue una obra de teatro donde tocó Stephen Brown y Agustín, un exalumno, pues resultó que era el director de la obra de teatro. Y entonces son muchas satisfacciones ver que uno contribuyó a lo largo de muchos años dentro de la educación artística a formar alumnos con una sensibilidad literaria. Claro. ¿Cómo acercarnos? A veces en la familia no tenemos ese, pues esas influencias, ¿no? No estamos tan cercanos a las artes. Justo ayer hubo un concierto organizado por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y una persona decía, es que yo nunca había venido a un teatro, ¿no? Entonces, pues es muy bonito que se abran las puertas con un acceso, pues no gratuito, porque la administración está invirtiendo un recurso, pero que las personas puedan acceder. ¿Cómo seguirnos acercando a pues a las bellas artes? Sí, yo creo que México cuenta con un sistema cultural muy fuerte, muy sólido, ha tenido sus retrocesos y sus avances, pero siempre hay también artistas dentro de la misma infraestructura cultural y funcionarios y todo un sistema que precisamente está siempre luchando por hacer oferta cultural para atraer a nuevos públicos, para no abandonar a los públicos que ya se tienen. Y creo que es un reto como país, como cultura, continuar con ello, porque realmente somos una potencia cultural. O sea, en todas las artes, de veras, en las letras mexicanas, hay importantísimos autores dentro de nuestras tradiciones y también en la actualidad. Además de la literatura, ¿algún otro hobby? Bueno, no, la literatura no es un hobby, pero algún hobby dentro de las artes, alguna otra disciplina que le guste. Sí, pues mira, yo comencé también a estudiar guitarra. Soy un público de la guitarra clásica y también de la guitarra popular, por supuesto. Muy joven empecé a estudiar guitarra, pero hacía mis ejercicios 3, 4, 5 horas y decía, ay, ya me hubiera leído una novela. Entonces, realmente las artes en las que he querido incursionar siempre me remiten a la literatura y termino en la literatura. Muy bien, pues vamos a hacer otra pausa, pero bueno, ya al principio de este bloque comenzaba a platicarnos justo del trabajo que ha hecho en torno a las mujeres que escriben, que han escrito en México a lo largo de muchos siglos, incluso Sor Juana, la que estábamos recordando hoy, y que pues muchas veces olvidadas o dejadas de lado por la historia, ¿no? Y que ahorita se está revalorando ese trabajo y se está conociendo mucho más. Entonces, regresando, vamos a seguir platicando de estas autoras y del trabajo que ha hecho Leticia Luna para que todos lo tengamos ahí de fácil acceso.
y bueno, incluso en una compilación muy interesante de la que ella nos va a platicar. Vamos a la pausa y volvemos. Acuérdense que también estamos en las redes sociales como Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Ahí nos puede dejar sus comentarios y se los haremos llegar a nuestra invitada de hoy. Regresamos. Seguimos platicando con Leticia Luna en esta fogata desde la capital michoacana para todos ustedes. Y yo quisiera preguntarle acerca de su trabajo poético. ¿Qué reto implica? Al final de cuentas, siempre que escribimos, pues nos estamos ahí revelando. ¿Cómo ha sido esta parte de compartir? Y si usted a lo largo de su trayectoria ha visto una transformación en lo que comparte y lo que a lo mejor se sigue guardando. Sí, pues como decía, comencé con los talleres literarios, con seguir estudiando también literatura, con el posgrado que hice en Cuba, con la residencia artística que también tuve la oportunidad de llevar a cabo en Granada, España, con visitar pues varios países. He leído en alrededor de 20 países de América Latina, de África, de Europa, en los festivales de poesía. Entonces, aparentemente la gente dice, no, la poesía no la lee nadie, no se vende, porque no se vende. Y sin embargo, pues como todas las artes, como la danza contemporánea, o como la guitarra, o como la música en general, pues siempre hay público para todas las artes, ¿no? Y siempre hay público sensible, lectores, ferias de libro, visitas a las escuelas, en fin, hay toda una serie de actividades en torno a la poesía que nos permiten difundirla y también conocernos entre autores, entre creadores, ¿no? Eh, Comencé con un primer libro, Hora Lunar, que me prologó mi maestro Juan Bañuelos. Posterior asistí a su taller, un taller que impartía en la Universidad de Tlaxcala, donde llegábamos una vez al mes durante varios años, poetas jóvenes de varios estados, de Hidalgo, de Ciudad de México, de Veracruz incluso, ¿no? Y que los compañeros nos quedábamos también en casas de los compañeros de Tlaxcala. La poeta Isolda Dos Amantes nos hospedaba en su casa y después el maestro después del taller que duraba 5 o 6 horas, íbamos a tomar una cervecita, una cantina y seguíamos leyéndonos, ¿no? Hacíamos entrevistas para el periódico Síntesis de Tlaxcala, en fin. Pues ahí acuñé mi primer libro. Posteriormente, mi segundo libro, pues lo publiqué en una editorial que hice con otros escritores, que finalmente las editoriales independientes tienen una función dentro de la promoción de la literatura. Eh, Hice estas ediciones La Cuadrilla de la Langosta con un hijo de José Agustín, Tino, José Agustín Ramírez, con el pintor Nacho Alfonso, con Benjamín Anaya. El mismo José Agustín nos dio 3 prólogos para 3 diferentes libros. Y comenzamos a editar plaquettes y comenzamos también a asistir a las ferias de libros, ya también como editores, yo como editora. Y ahí publiqué este libro, El amante y la espiga, que me da una cuarta de forros la maestra Enriqueta Ochoa, mi maestra también de taller literario. Y bueno, después empecé a publicar en América Latina. Comencé con un libro, Los días heridos, que me prologó el poeta chileno Raúl Zurita y que se publicó en 400 elefantes de Nicaragua. En El Salvador también tengo un libro, que es una obra reunida, en España, en el Proyecto Cultural Sur. En fin, comencé ya a publicar más. En Parentalia también publiqué una plaquette que se llama La canción del alba. Y bueno, luego en los poemurales, invitada por el maestro Roberto López Moreno. Y en fin, en muchas antologías, en traducciones que he podido tener la oportunidad de participar en antologías en otros países. Y comencé toda esta trayectoria de conformarte como autora, ¿no? Y también conformarte como editora y como divulgadora de la propia poesía.
comencé a entrevistar a autores importantes para mí, para la revista Alforja de Poesía, como fue Carilda Oliver Labra, una gran poeta cubana, como Claribel Alegría, en fin, y entonces comencé también a especializarme en las poetas mujeres a través de las entrevistas y a través de dos antologías monumentales que pude hacer con mis maestras, como fue la trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica, Pícaras, Místicas y Rebeldes, una coedición pues realmente grande de 3 tomos que conforman 8 siglos de poesía escrita por mujeres en nuestros países de América Latina y en España. Y entonces a visibilizar también esta literatura que para pues, los años 90, inicios del año 2000, no estaba tan visibilizada como lo está ahora, ¿no? Ganar espacios por parte de las escritoras y tener una presencia en ganar premios en las ferias del libro, en los encuentros de escritores, en las publicaciones, ¿no? Creo que ha sido una trayectoria y un trabajo muy apasionante, muy lúdico, también muy difícil, pero al mismo tiempo que me ha dado pues realmente mucho gozo y muchas satisfacciones. Un trabajo de rebeldía y de resistencia, ¿no? Ir en Sí. contra de lo que se piensa. Ya nos decías, mucha gente dice que la poesía no se lee, pero ¿cuántos poetas están? Y también cómo lo disfrutamos, ¿no? A veces con música, a veces en este tipo de tertulias, ¿no? En las conferencias, en la academia también, haciendo un trabajo importante en la recopilación y en el estudio también de las autoras y los autores. Y en la actualidad creo que también es muy importante, ¿no? Conocer el trabajo que realizan los escritores y las escritoras, pues, de nuestros días, que solo el tiempo nos dirá qué pasa con esos textos y con esas trayectorias. ¿Cómo es el trabajo, digamos, actualmente, ya además con el apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación? Pues yo considero que es muy importante, sobre todo después de la pandemia, haber descubierto para toda la gente, para el público en general, que podíamos leer libros digitales, que podíamos hacer encuentros digitales, que podíamos hacer conferencias virtuales, etcétera, y conectarnos con gente de muchos lados del mundo a través de una computadora, ¿no? Y de una red social. Sin embargo, yo sigo creyendo en el libro impreso. Realmente al libro impreso nunca se le va la luz. O sea, no es de no te oigo, ya nos desconectamos, ¿no? Ya tenemos que pregrabar porque hay que editar, porque qué tal si sale algo mal. No, el libro está ahí, ya está impreso y lo podemos llevar en el bolsillo, en la mochila, en el viaje, estar leyéndolo en la hamaca, entonces creo que el libro no va a morir. Realmente ha hecho un trabajo fundamental a lo largo de la historia, el libro, y continuará conviviendo con la parte digital. Claro. Todo este trabajo que he realizado, también en las compilaciones, en las antologías, ¿qué fue lo que descubrió de las escritoras mexicanas? ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué vamos a encontrar en estas antologías? Pues mira, por ejemplo, los 5 siglos de poesía femenina en México nos llevó a visitar todas las bibliotecas importantes de los 32 estados. Para empezar, nos dividimos mi maestra Maricruz Patiño y yo, y a lo largo de 2 o 3 años estuvimos visitando estos acervos y nos encontramos con que el primer poema escrito por una mujer y sobre todo preservado y difundido, pues es el de Macuilxochitzin, la princesa azteca, hija de Tlacaelel, con un poema en los cantares mexicanos traducido por el padre Garibay y por Miguel León Portilla. Posteriormente en la colonia, pues nos encontramos con muchos textos de monjas, ¿no? No, pues no solamente Sor Juana, había la Medinilla, la sobrina de Esteba, en fin, una serie de autoras que con pues muy pocos textos que han llegado a nosotros, pero que ahí están, ¿no? En el siglo XIX, pues sí, ya hay toda una constelación de autoras mexicanas, las autoras, por ejemplo, de la lira poblana, que subieron el primer poema a las sierras o los cerros donde andaban los mexicanos luchando contra la intervención francesa y contra los franceses para darle ánimos a los soldados.
las mujeres que hablaron en su poema del primer tren que llegó a Oaxaca, el poema a la primera doctora que se graduó en México, que tenía que estudiar en las noches, porque como una mujer iba a estudiar, iba a ver un cuerpo desnudo o diseccionado con sus compañeros hombres. Entonces, la primera abogada de México, los clubes femeninos, las sufragistas, en fin, estas antologías pues nos muestran una serie de poetas que lucharon realmente por visibilizar sus letras a lo largo de la historia, y después las primeras mujeres que se profesionalizaron dentro de las letras, que ya son Enriqueta Ochoa, Rosario Castellanos, Dolores Castro, ¿no? Y que le pasaron la estafeta a otras generaciones de autoras nacidas en la década de los 30, los 40. Ellas nacieron en los 20, 30 y nacidas en los 40, en los años 50, donde ya encontramos en esta década a una serie de autoras, las autoras nacidas en la década del 50, que ya fueron en masa, ¿no? Que han ganado muchos premios, que han estado en las ferias de libros, que tienen ya publicaciones. En fin, esta antología de los 5 siglos de poesía femenina, pues nos habla de eso, de una vocación realmente literaria por parte de las autoras mexicanas. La otra antología ya fue de América Latina, la de 8 siglos de poesía escrita por mujeres, y pues viene desde las monjadas de la Edad Media española, las malcasadas, es decir, aquellas mujeres que escribieron que no querían una central convento y otras que no querían casarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque querían escribir como Sor Juana, porque tenían un ideal intelectual. Y luego, pues todas, a lo largo del continente, todo lo que significó la época colonial, el siglo XIX, las independencias. En América Latina, las mujeres que hablaron sobre la resistencia a las dictaduras en el Cono Sur, a las luchas por quitarse de dictaduras como en Nicaragua o en Cuba, en fin, y estos procesos de liberación en el continente, pero también una línea de poesía mística, por ejemplo, y de poesía donde las propias mujeres también se ríen de muchos procesos de sí mismas, de lo mercantil, de cómo su cuerpo ha sido también usado por el capitalismo a nivel de la propaganda, etcétera. Por ejemplo, el poema de Kira Galván, Contradicciones a lavar un plato, ¿no? Contradicciones de una mujer a lavar un plato ahí en la cocina, en la vida doméstica. Y en fin, yo creo que el mundo femenino ha sido devuelto, ha sido creado y recreado por las propias mujeres. Ah, viendo todos estos temas que están recogidos ahí, a lo mejor me voy a regresar a algo muy básico, pero ¿cuál sería su definición de poesía? Uy, eso es así, algo que ni Octavio Paz en el Arco y la Lira lo sabe. Es un misterio. O sea, la poesía es realmente puedo decir que es un arte, que lo es. Puedo decir también que es una expresión del alma de su autor, una expresión de la época que le tocó vivir a este autor o autora, pero al final es un misterio. La poesía es un gran misterio, es un misterio que nos puede llevar a una ética, a una estética, a una expresión verbal a través de un artefacto en la utilización de las palabras, pero realmente su sustancia más íntima, pues es eso, ¿no? Es al igual que el arte apropia, ¿no?, una serie de valores de la sociedad donde se expresa, pero finalmente de dónde sale, de dónde surge esa inspiración, ese mecanismo que te lleva a crear a través de las palabras, pues sigue siendo un misterio. Claro. Y bueno, de este misterio creativo, ¿cómo llega a la función pública? ¿Cómo se involucra ya con estas cuestiones, digamos, menos espirituales, menos místicas y más prácticas? Y más prácticas. Bueno, pues yo siempre por la vía independiente he organizado festivales, reuniones de escritores. He sido como muy de conectar gente. Si voy a un festival a Palma de Mallorca y digo, bueno, esto está fabuloso, soy la primera mexicana que viene a este festival, deberían venir otros compañeros mexicanos, y entonces hablo con los organizadores, hablo con algunos poetas, oye, mira, este festival podrían invitarte el año que entra, etcétera. Es decir, no me guardo en mis contactos, no digo solo yo voy, sino que me gusta mucho conectar gente, conectar proyectos. Y entonces, bueno, pues
siempre organizando conferencias, lecturas, participaciones y demás. Y ya, digamos, para jubilarme de profesora, que di clases muchos años, tantos, me invitan a colaborar como directora de la Coordinación Nacional de Literatura. Y bueno, pues digo, sería como una corona, ¿no? Algo que coronara toda mi trayectoria académica como profesora dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y entro a dirigir esta coordinación durante 4 años y realmente pues descubro que se pueden brindar espacios importantísimos para voces que no habían accedido a esos espacios, ¿no? Y esto me lleva a la función pública, a la idea de tener la oportunidad de brindar el espacio, por ejemplo, del Palacio de Bellas Artes a autores de los estados, y que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Autores importantes con trayectoria que jamás habían leído en el Palacio, ¿no? Y de abrir ese espacio con el espíritu precisamente de esta época, de que la cultura llegue al pueblo de México, de que se abran nuevos caminos para la creación de nuevos públicos, etcétera. Y también esa es una pasión, ¿no? Una pasión difundir las letras, la literatura nacional. ¿Siguen centralizadas las artes en la Ciudad de México? Pues es precisamente ese espíritu de esta administración, de que el Palacio de Bellas Artes no era un palacio metropolitano, sino nacional. Y entonces ha empezado a haber mucha conexión con los estados, no solamente en la literatura, sino en todas las artes. Conociendo estas dos áreas, digamos, el de la vía independiente y el de la vía de la administración pública, ¿qué se puede hacer por los artistas para que se puedan seguir dando a conocer, para que quizás puedan tener también pues unas condiciones laborales más estables quizás? Aquí en Michoacán, por ejemplo, pues también tenemos muchos exponentes tradicionales, ¿no? De la danza, de la música, que a lo mejor combinan su quehacer incluso en el campo o artesanal con las artes. Eso también está reconocido. ¿Qué se puede hacer para, digamos, reconocer más a nuestros artistas y nuestros creadores? Pues yo creo que de mucho, se puede hacer mucho, ¿no? Hay que crear muchos estímulos y dar también a conocer los que ya existen. Porque en ocasiones, pues los creadores no se enteran de que hay estímulos para los festivales, premios para tal arte, premios por trayectoria, reconocimientos, y no participan, ¿no? Porque no hay a lo mejor esta gran difusión que se necesita para que se enteren. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, todos los estados tienen a nivel de la literatura premios estatales, ¿no? Premios nacionales, hay becas, hay invitaciones para enviar libros y que se publiquen por parte de las universidades. Hay convocatorias para todo este tipo de estímulos. Pues entonces se necesita más difusión y sobre todo conservar, ¿no? Conservar estos premios, conservar lo que hay y seguir trabajando para que haya esta conexión entre creadores público y también la gente que está del otro lado, ¿no? En la función pública. Claro. Vamos a otra pausa. Esta ya es nuestra última pausa. Esta fogata está a punto de apagarse, Sí, pero muy interesante, muy regresando, calientito por aquí. muy a gusto aquí, pero regresando me gustaría platicarle justamente por la poesía en lenguas indígenas, en lenguas originarias y por las juventudes también que están haciendo nuestras juventudes. Estamos en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión platicando con Leticia Luna. Regresamos. Bien, voy a dar lectura a unos fragmentos de mi poemural, Los motivos del tiempo. Entro al poema como al enigma de una ciudad sitiada por las aves. Pueblo olvidado, mis oídos son una gruta y un Edén. En el pulso del agua, cuando llueve, cuando amanece y moja de recuerdos, la savia que riela nuestro tiempo y late
desde algún sitio de la infancia, en el salto del agua, en el lago o en los alimentos preparados por la abuela. El ahuehuete fue el árbol donde solía leer y dejaba que murieran los recuerdos que me sojuzgaban. Danza para ayudar a la vegetación del alma. Árbol tiempo, fertilidad de mis semillas. La poesía no es tu abismo, es el mío. Tu hoja es la página de un espíritu que nace y se marchita en los andenes de la memoria. Poema de la creación, madera del lenguaje, guitarra del camino. El xoloescuincle llega a la otra orilla del Mictlán. Bajo la calzada de los muertos se abre el mito. Entra en el triángulo y el círculo lunar oculto. El jaguar merodea con su visión antigua, asoma su garra y voluntad ensangrentada para pintar de azul este mural del tiempo. La orfandad moda. Entre tardes e infancia, el humo del pasado se difumina. Las nubes se asoman por la ventana de una casa y una familia como las páginas de un libro cayéndose a pedazos. Para abrir la cárcel del olvido, necesito el silencio de golondrina formando su mandala sobre el lago de Texcoco. La edad de mis hermanos, 7 años, 5 meses, y mi madre, con su lírica lozanía de vivir en el tránsito del cuerpo a través de las consignas, rondaba por el pasto y era como el silencio de una marcha estudiantil. Pequeños trozos de recuerdo ahora me encuentran sentada bajo el ahuehuete. ¿Qué fue de la vida después de la matanza? No había respuestas, solo la ruta de las lagartijas subiendo a las copas de los árboles desde donde divisé la sombra de mi madre ausente, su acta de defunción, carcomida en los anaqueles del Panteón de Dolores, la firman el 2 de octubre de 1968, el médico, que no sé si la atendió, y un estudiante desconocido. Entre imágenes de niebla, escucho el grito lleno de pavor de mi abuela. Ahí vienen los granaderos. O es mi forma muda de decir que mamá nunca volvió a casa. Muchas gracias. Gracias por compartirnos esto en esta fogata. Ay, sí. Nos decías, pues este misterio, este enigma que es la poesía, pero que nos conecta, ¿no? Que nos Fíjate conecta a los seres que este humanos. poema lo escribo a 50 años del movimiento estudiantil del 68, de la matanza del 2 de octubre en la plaza de Tlatelolco. Y otro de mis maestros amigos, Roberto López Moreno, creador de este movimiento que es el poemuralismo, es decir, un poema largo, de largo aliento, donde quepan todos los géneros de la poesía, juegos de palabras, sonetos, poesía en verso libre, eh, poesía visual, ¿no? Pero con un sustrato también prehispánico, ¿no? Con un sustrato de como el muralismo mexicano, Ujú. ¿no? De principios del siglo XX. Y que me anima a escribir este poema en homenaje a la gente caída en este movimiento del 68, ¿no? Entonces, en ese sentido, habla la voz de una pequeña que recuerda que su madre ha muerto durante esta matanza de Tlatelolco. Claro. Marcada por la historia entonces de un país, esta poesía también De un país en llamas. que sigue en llamas. México. Pues México, como decían nuestros grandes pensadores dentro de la literatura, Carlos Fuentes y Octavio Paz, es un mosaico cultural, pluricultural. Y en ese sentido, creo que la llama sigue encendida por los escritores en lenguas indígenas. Creo que hoy por hoy la mejor poesía la están escribiendo ellos. ¿Y qué tanto impulso se les da? ¿Cómo nos podemos acercar? Pues afortunadamente después de ese diplomado histórico que impartieron Carlos Montemayor y don Miguel León Portilla en la Sociedad de Escritores Indígenas, que pues yo tuve oportunidad también de acercarme y que muchas de las autoras hoy consagradas dentro de estas
poesías en las lenguas indígenas de México. Eran jóvenes, ¿no? Comenzaron a visibilizar sus trabajos en zapoteco, en mixteco, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que siguen abriendo mucha brecha a estos escritores, ahora ya consolidados, traducidos a otras lenguas, participantes pues de muchas ya antologías, ya mucha presencia que están teniendo. Yo creo que se han abierto muchos caminos para visibilizar las letras en estas lenguas tan importantes para el mosaico cultural de México. Claro, como lo mencionas, no somos muchos Méxicos, a veces las realidades no se parecen en nada en el sur, en el Sí. norte o en un mismo estado. Sí, ahí tenemos voces importantísimas como la de Natalia Toledo, de Irma Pineda, que ahora estuvo en la ONU, de Martín Tonalmello, de Uber Matigua, en fin, cada vez son Florentino Solano, Chico Jaén, en fin, y cada vez también hay escritoras como Nadia Ñuzabi, ¿no? Como Susi Benzulul. En fin, yo creo que a lo largo del país ya hay voces muy importantes dentro de estas lenguas mexicanas. Claro. Y que siguen retratando también estas circunstancias sociales que nos están tocando vivir, ¿no? Mezclando un poco, como decías en el poemural, pues un poco de la vida, de la sociedad con la experiencia personal de cada quien y que eso también es la poesía, ¿no? Vincularnos a través de la emoción. Sí, sobre todo, ¿no? Estas eh, retratos, estas sensibilidades que quedan atrapadas en un artefacto construido con palabras y que contiene, pues la poesía contiene todas las artes, contiene una arquitectura, contiene un movimiento, una musicalidad, ¿no? Sobre todo la palabra escrita pues viene de la oralidad, se constituye, se origina dentro de la oralidad para después ser escrita. Maestra Leticia Luna, pues estamos ya terminando esta fogata. Quisiera agradecerle muchísimo el haber compartido con nosotros todo este mundo de temas que hemos abordado, a lo mejor muy por encimita y saltando un poco, pero queríamos conocerla un poco más. Gracias por estar aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y bueno, estos últimos minutos me gustaría que dejarle la cámara a usted y el micrófono para que nos comparta un mensaje. A esta fogata nos gusta traer a las personas que sabemos que están haciendo algo por México, que están intentando dejarle algo a nuestra sociedad y al presente y al futuro de nuestro país. Entonces, pues lo que usted guste. Pues yo creo que es muy importante para el público de Michoacán enlazarse con los diversos también públicos de otras latitudes del país y darnos cuenta que México es un país pluricultural, con un mosaico geográfico, con un mosaico eh, político, con un mosaico literario, que es importante sentirnos parte de él, sentirnos parte de México y levantarnos realmente diario para trabajar por él, por México y por nuestra niñez, por nuestra juventud y ser felices realmente porque las artes creo que además de que nos abisman a aspectos diferentes de la existencia humana, son para estar conectados con esa parte de nuestro yo que nos hace sentir placer, que nos hace sentir vivos y que nos hace sentir esperanza, porque realmente lo que somos es algo que todos los demás también son. Y esa conexión creo que con todas las demás personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pues es importante sentirnos uno con todos ellos. Y bueno, nosotros tenemos símbolos importantísimos que nos hacen sentir uno, que es un México fuerte, un México espiritual, que precisamente la poesía pues nos lleva a eso, ¿no? Lleva a sentirnos parte de todo. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Qué gusto que hayamos podido tenerla con nosotros y nos quedamos con este mensaje de esperanza, con esta pasión que nos ha compartido a lo largo de su charla y de su poesía y con el gusto de saber que las artes y en particular la poesía está muy viva todavía en México y que tenemos muchas alternativas para acercarnos a ella y seguirla disfrutando y seguirla produciendo. Mucha poesía. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes también que nos acompañaron en la fogata del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Les esperamos la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó